Pues hermosa alabanza hemos tenido. Y como decía Ariel, siempre hay que crear hábitos en nuestra vida, y uno de ellos es poder, cada vez que cantamos, pensar en lo que estamos cantando, ¿sí? Porque no le estamos cantando a cualquiera, y además tenemos que saber que estas palabras tienen un contenido de fe en nuestra vida. Amén. Así que bueno, sin más, vamos a ir a la palabra del Señor. La porción que nos toca hoy es segundo libro de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Amén. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Hasta aquí la palabra. Como el versículo 1 comienza con un ¿por qué? No, para poder entender mejor esto que acabamos de leer, tenemos que ir a los 3 versículos anteriores del capítulo 4, que dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, y aquí comienza Pablo a explicar, porque sabemos que si nuestro tabernáculo se deshiciere. Ahora bien, aquí una vez más, vamos a hablar acerca de nuestra posición en Cristo y nuestra seguridad de salvación. En definitiva, todas las canciones que hemos cantado vienen a confirmar una vez más el hecho de nuestra posición en Cristo, nuestra fe en Él y nuestra esperanza futura en Él. Y esto puede parecer obvio, pero es lamentable ver cómo la mayoría de cristianos no tienen seguridad de salvación. Yo recuerdo que a varios he tenido la oportunidad de preguntar, hermanos en la fe, de preguntarles: ¿tú estás convencido de que Dios está contigo y que un día tú vas a estar toda la eternidad con Él? Pero hermano, eso no lo sabe más que Dios. Y a veces confundimos humildad con ignorancia. Porque la palabra de Dios nos revela de tal magnitud, es la luz que nos ilumina, que nos posiciona y nos asegura nuestra salvación. Por eso hemos sido llamados a una esperanza viva. La cuestión que Pablo, después de decirle: hermanos, esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria eterna que nosotros tendremos, ¿sí?, en los versículos anteriores. Y que, por tanto, cuando dice por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Por qué no desmayamos? Aquí vamos a hablar de una cosa muy importante, y es la renovación en el Espíritu Santo. Miren, ¿saben una cosa? El debate sempiterno de la salvación, de que la salvación, si es de Dios, no es de Dios, el libre albedrío del hombre o la soberanía de Dios, es algo que se viene debatiendo en la iglesia desde los mismos apóstoles del Concilio de Jerusalén, allá por los años 50-60.
Luego la era patrística, debate y debate. Llega la reforma, sigue el debate. Llegamos al día de hoy, sigue el debate. ¿Y quieren que les diga una cosa, hermano? ¿Quieren que les diga un pequeño punto donde posiblemente no se ha tenido en cuenta en cuanto a este tema tan trascendente? Porque si yo creo que la salvación se puede perder, primero, no conozco a Dios. Segundo, no hay seguridad de posición y no hay seguridad de esperanza. No tengo esperanza. No puedo tener esperanza de algo que yo puedo perder. Por lo tanto, yo creo que el problema que ha tenido la Iglesia a lo largo de todos estos años es de que la pregunta que nosotros deberíamos hacernos no es tanto si la salvación se puede perder o no. Yo creo que más bien el debate debería ir encaminado por el lado de qué es ser salvo. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Empecemos por ahí y luego vamos a entender, porque esto es un concepto. Porque hay gente que cree que ser salvo significa venir a la iglesia. Que ser salvo significa creer en Dios. No. Ser salvo significa que espiritualmente tú has cambiado de una posición de muerte eterna, de hombre terrenal, a un ser espiritual, con una mente espiritual, con un conocimiento espiritual que trasciende lo terrenal. Y esto es lo que vamos a empezar a ir desarrollando en esta hermosa porción de la palabra de Dios. Cuando Pablo hablaba de las tribulaciones y demás, no solo estaba hablando de las persecuciones que él estaba viviendo, estaba hablando de la crisis, de los problemas de la vida. Porque ustedes saben, hermanos, que el hombre exterior se va desgastando. Que es lo que vamos a leer. Miren, el versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eternas en los cielos. Ya partimos de que por fe debemos creer, si conocemos a Dios, que nosotros tenemos dos moradas. Una terrenal, que es el cuerpo, y que ese cuerpo, hermano, tiene fecha de caducidad. Pero tenemos una morada en los cielos, preparada, reservada por Dios, como dice en 1 Pedro, que es reservada por Dios, inmarcesible, incontaminada, que la cual Él nos guarda por su poder, pero que está allí, y que es necesario que nosotros por fe vivamos siempre los ojos puestos en esa esperanza viva y no en lo terrenal. Porque lo terrenal pasa, lo que se ve es temporal, y eso incluye mi casa. Aquí la palabra, cuando emplea tabernáculo, se deshiciere, la palabra que emplea es una palabra que tiene que ver con tienda de campaña. Y es un tema muy importante en la Biblia entender esto. ¿Por qué? Porque ¿qué es un templo santo? ¿Qué es un tabernáculo santo? Es un lugar terrenal, físico, donde mora un ser espiritual, que es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan el lugar santísimo, el atrio, donde estaba, ¿verdad? En el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote tenía que entrar, ¿verdad? Y ahí estaba la presencia de Dios. La palabra tabernáculo, la palabra templo, indica morada, indica habitación, indica comunión, indica pacto. Por lo tanto, es interesantísimo entender este concepto de morada, de tabernáculo, aunque en este preciso versículo está hablando más bien de nuestro cuerpo como nuestra casa, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Por eso es importante entender, hermanos, de que el hombre es trascendente, el hombre es eterno. El hombre no se deshace, el hombre no deja de existir. Deja de tener vida, pero sigue existiendo. Y además, el lugar en donde nosotros, todo esto que vivimos en la tierra, un día vamos a dar cuenta delante de Dios de todas nuestras acciones, y vamos a dar cuenta de todo lo que yo me justificaba, porque cada uno sabe en su propia opinión. Todo aquello que yo me posicionaba como sabio en mi propia opinión, se me van a romper todos los esquemas y se me van a tirar, se va a caer al suelo delante de Dios, de aquel
que no se le puede engañar y que no se le puede, bueno, es que yo no hay un pero, no hay un porqué. A ese nosotros vamos a rendir cuenta. Por lo tanto, ¿qué es un cristiano entre otras cosas? Es alguien que es consciente de que mientras es peregrino en esta tierra, en esta casa terrenal, nosotros, como hemos sido llamados a una esperanza, vivimos con temor de Dios, sabiendo que un día vamos a encontrarnos con nuestro Creador y ahí vamos a tener cara a cara que rendirle cuenta de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Nada se le oculta a Dios. Y ese día será un día glorioso, hermano, y esperado, muy esperado para aquellos que le aman. ¿Saben por qué? Porque no hay cosas, cuando alguien ve una injusticia, tras otra injusticia, tienen ganas de que venga alguien superior a todos nosotros y nos ubique a todos. Y si ese ser es un ser de amor, nosotros lo estamos esperando. Así que, miren, vayan conmigo a Efesios, por la importancia que tiene el entender esto. Dice, capítulo 2, y aquí el apóstol Pablo también emplea esta frase, porque la palabra casa o templo es un edificio. Y de ahí, obvio, viene la palabra edificar. Y que la verdadera edificación tiene que ser con relación a la casa espiritual, no a la casa terrenal. Digo esto porque muchas veces prestamos mucha más atención a este capuchón, esta casa que se va a deshacer, que se está deshaciendo poco a poco, que a la casa que nos espera. Dice, versículo 20 del capítulo 2 de Efesios, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí hay una cosa, no sé si a ustedes se les ha llamado la atención aquí, una preposición que a simple vista puede estar como que no se entiende. Porque la palabra de Dios dice que la iglesia es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Amén. En la iglesia mora el Espíritu. Y si el Espíritu no mora, no es iglesia. Es una institución religiosa, autopercibida como cristiana, pero no es templo del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no mora ahí no es otra cosa que una invención humana, con el nombre de Dios. Pero aquí dice que en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Esto lo vamos a seguir viendo, lo vamos a ver, porque es importante entender que una cosa es la manifestación de la salvación, y escuchen bien esto, y otra cosa es el efecto, es decir, la salvación ha sido efectuada, pero no manifestada. Miren, vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si tú y yo como cristianos sabemos que ya nosotros hay una manifestación de parte de Dios, si no habría incertidumbre en nuestras vidas. Dios se manifiesta en la iglesia y se manifiesta en la vida de aquellos que son hijos de Dios. Pero ¿por qué habla de un tiempo futuro? Porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, que es como dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Miren esta preciosa palabra que habla acerca de que
Somos, pero todavía no del todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Está hablando de la gloria eterna. Está hablando de esa casa reservada que está ahí, que es la presencia de Dios, como habla en Apocalipsis 21, que habla de que Él es nuestro templo y que nosotros haremos morada en ese templo eternamente. Y que, hermanos, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Cuántos cristianos hay que, aun sabiendo y siendo conscientes de que son hijos de Dios, y que además su salvación está guardada en Cristo, está asegurada por el poder de Dios en Cristo, vivimos en ansiedad, en momentos de incertidumbre, en momentos de no saber en nuestras vidas por las circunstancias que estamos viviendo, y que juegan malas pasadas, no nos favorecen? Porque no entendemos, hermanos, que la esperanza por la cual hemos sido llamados, una esperanza que tiene que ser ejercitada todos los días en nuestra vida. ¿Y eso qué, cómo se define? Fe. Por eso, por fe andamos y no por vista. Ahora dice, miren lo que quiero que, por ejemplo, en Juan 14, del 1 al 3, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Y yo iré y os prepararé lugar a vosotros, para que cuando yo venga, os lleve conmigo a esas moradas eternas. Hermanos, hay una morada eterna reservada. Luego vamos a ver algo muy interesante con respecto a esto, y le pido a Dios que podamos entenderlo y captarlo tal como es. Porque os puedo asegurar, hermanos, que a mí esto, cuando el Señor te ilumina en esto, realmente te bendice muchísimo en tu fe, te fortalece tu fe. Pedro también, por ejemplo, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor me ha declarado. Hablando de cuántas veces, hermanos, vivimos en desenfreno, tratando de alimentar, cuidar, adornar este cuerpo que se va deshaciendo y que un día será nada, será polvo, y desatendemos lo que es la casa eterna, en la cual no se marchita, es inmarcesible, no se marchita y no se contamina con nada. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, hacer tesoro en el cielo, donde las ladrones no hurtan, ni hollín corrompe, y donde saben una cosa, sabemos decir que no hemos traído nada a este mundo y nada nos llevaremos? Amén. Pero sí va a haber cosas que nos vamos a llevar a la otra vida. Y serán tesoros espirituales. Aquellos que tú y yo hayamos sembrado espiritualmente. Sí los llevaremos. Nos los llevaremos allí. Y eso es lo que Dios nos tiene reservado allí y demás. Miren en Hebreos capítulo 11, para que vean la manera de cómo tanto Pablo como el autor de Hebreos hablan de este tema, de la morada, de la casa. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber, Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Te suena? Sino mirando de lejos y creyéndolo, la esperanza, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cristianos que viven como si fuéramos del mundo. Hermano, tú ya no eres de aquí. No eres de aquí. Por eso la pregunta del millón es, ¿eres hijo de Dios de veras? Yo no lo dudo ni lo cuestiono yo. Es algo que te tienes que preguntar tú conforme a lo que la palabra dice que es un hijo de Dios. Y para que ayudarte un poquito en esto, un hijo de Dios es alguien que vive muy parecido a Jesucristo, que se parece mucho a Jesús. Les dejo eso más o menos para guiarlos un poquito, ¿no? Pero miren, sigue diciendo, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria.
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, el mundo, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La ciudad, que es la Nueva Jerusalén, es la casa. Son las moradas eternas. Es el lugar donde tu mente y tu corazón tienen que estar puestos todos los días de tu vida. Porque esa esperanza te renueva. El saber que te están apaleando, no importa, tengo una esperanza. Tienes deudas, no importa, seré rico en el cielo y no necesitaré. Me da igual lo que beba. Tengo una esperanza viva y bienaventurada que me espera. Por lo tanto, el verdadero Hijo de Dios tiene su mente, sus ojos puestos en lo eterno. Colosenses 3, si haber resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, no las de la tierra, porque vuestra vida está escondida. Luego vamos a hablar varias cosas de esto que es interesante. Tu vida está escondida en Cristo. Hay algo que no se ve, porque no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Está escondida, pero se manifestará en la gloria de Dios. Así que miren lo que sigue diciendo. Dice: y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aquí quiero que te quedes con esta palabra: revestido o vestido y desnudado. Dice: pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hermano, vamos a empezar de atrás para adelante, de estos versículos que acabamos de leer. Y esto es el punto. El gran problema del hombre, del ser humano, el gran problema de muchísimas iglesias radica en enredarnos a hablar de muchas doctrinas, de muchas teologías, y obviar consciente o inconscientemente el sentido de la vida espiritual. La vida espiritual te lleva a percibir las cosas como Dios las ve. La vida que Dios da, yo he venido a daros vida y vida en abundancia, dijo el Señor, dijo Jesús. Él no dijo: yo he venido a daros teología, doctrina. Eso es decir, como sabemos decir con Ariel, la fe es activa, no contemplativa, pero la fe es salvífica. Pero la fe, cuando tú vas creciendo, debes contemplar la gloria de Dios. Debes contemplar por medio de su palabra la gloria de Dios. Y si eso no lo haces, hermano, tú no vas a conocer ni entender ni nada. Vas a tener tu propia percepción y tu propio entendimiento de las cosas de Dios. Y no te extrañe que si eso es así, seas muy fácilmente engañado por el diablo. Porque el diablo es desde el principio el que pone en el corazón y en la mente de los seres humanos todas las ideas que él quiere poner. Que cuando tus ideas y tus pensamientos no están alineados con la palabra de Dios, tú no eres ni yo somos tan listos como para pensar cosas tan brillantes. Es porque el enemigo de alguna forma y en algún momento las puso ahí. Y uno las desarrolla pensando que es de nuestra propia cosecha. Porque él es el príncipe de este mundo y él conoce la debilidad. En el momento que cuando el hombre le abrió la puerta y él no puso el pie, él entró hasta la cocina porque se le permitió entrar. Él no ha salido, él no se ha ido. El diablo no se ha ido del corazón y de la concupiscencia humana. El diablo sigue estando. Y el diablo te está diciendo, el diablo es el autor y el artífice que nos engaña, las herejías, la falta de percepción, la indiferencia hacia las cosas de Dios. Y todo esto procede de él. Y de la carne que le gusta todo eso, ¿no? Pero, miren, cuando dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Quieren que les diga una cosa?
La palabra gemir aquí significa dolor del alma. Y yo te pregunto una cosa, para que te respondas a ti mismo. ¿Tú estás deseando al punto de que hay momentos que llegas a decirle al Señor, Señor, ven pronto? Deseo y anhelo que venga. ¿Tú estás deseando que Jesús venga pronto a tu vida? ¿O estás deseando que tal vez no venga para tú seguir disfrutando de los placeres del mundo? Y que las cosas te van tan bien que la intervención de Cristo para tu vida sería que te viene a patear el chiringuito y a deshacer las cosas que tú has edificado en esta vida, porque te ha gustado. Porque eso se ve, hermano. Y estas cosas no gustan a nadie. Cuando se dicen, no gustan. Como decía un predicador, hermano, no diga amén a todo. Porque muchos dirán cosas que no vienen de parte de Dios. Pero también te voy a decir una cosa. Mayormente, cuando se dicen cosas de Dios, no se suele oír mucho amén. Porque duele, porque incomoda, porque no. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y además dice que sirve ¿para qué? Para instruir, para corregir, para redarguir en justicia. Y la palabra de Dios debe servir para eso. Y yo prefiero estar en un lugar donde me dicen, Julio, mira, esto es una radiografía tuya. Ah, es que yo pensaba que era un poco más guapo. No, eres más feo. Pero es que yo no tenía espejo. Es problema tuyo si no tenías espejo. Pero así eres tú. ¡Wow! Pero es que me ha dicho una verdad más grande. Y esa verdad, aunque me duela, me va a ayudar a superar. Porque me voy a peinar un poquito mejor. Voy a tratar de poner un poquito más de crema. Intentaré hacer algo. Eso llevado al mundo espiritual. Es que yo creía que iba por buenos caminos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Ay, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero es que todos los caminos llevan a Roma. Eso lo entenderás y lo creerás tú. Pero la palabra dice que hay un solo camino, que es Cristo. No hay más. Y que encima ese camino es estrecho. No es espacioso. No te van a aplaudir, no te van a te van a hacer la ola. No es llano, tiene piedra, hay enemigos por el camino, hay espinos, y vas a tener que vivir por fe, porque las cosas no se te van a dar hechas. Pero cuando uno es victorioso en Cristo, cuando uno se cumple la palabra en Filipenses donde dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, sí, por ser cristiano, no, hermano, por ir caminando por esa senda, ese camino que es Cristo, y cada vez que se te presentan obstáculos en la vida, pues tú la superas por fe, porque el justo vivirá por fe. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿qué es un cristiano? Alguien que gime, alguien que le duele, alguien que tiene ganas ya de una vez por todas de irse con el Señor. Y yo entiendo cuando Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, porque veía las necesidades que había. Pero el morir es ganancia. Yo me muero y me aspiro de aquí, gano, tengo beneficios que me esperan. Porque mientras yo estoy aquí, estoy con un templo, con una casa que se va a deteriorar, enfermedades, dolores de por aquí, por allí, peligros de muerte, peligros de ser heridos. Pero cuando esté allí, lo que pasa es, hermanos, que nosotros tal vez la imaginación no nos llega. Pero, wow, lo que nos espera. Y esa esperanza, ¿qué es lo que hace? Cada vez que nosotros, todo lo que hacemos en esta vida, todo lo que hacemos, tiene puesta la mirada en esa esperanza. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Por dentro, ¿qué pasa? Este es nuestro hombre exterior, se va desgastando el interior, ¿qué? Se renueva. ¿Por qué? Porque mi mirada está puesta en el galardón, que es Cristo, morada eterna, lo que me espera con seguridad. No, que bueno, solo Dios sabe, hermano. Es como, miren, hermano, el espiritual juzga todas las cosas. Y cuando a mí me dicen, ¿tú qué piensas de aquella persona? ¿Tú crees que puede ser salvo? A ver, yo no tengo el Espíritu Santo para sondear todo. Pero a mí me parece, hermano, que tienen algunas cuestiones que a mí me hacen dudar. Si ha nacido de nuevo. Hay veces que me da evidencia, wow, sí. Pero otras me dicen,
necesitan nacer del Espíritu. No entienden lo que significa amar de corazón. Fíjate qué cosa tan sencilla. Son posicionamientos rígidos en donde yo soy sabio en mi opinión, porque yo soy así, yo pienso así, yo opino así, y yo soy yo más yo, y así soy yo. Pero con Cristo, como decía Ariel, no sé si está al lado, atrás o allá, no sé dónde, pero por algún lado está Cristo en mi vida. Pero cuando Cristo es mi Señor, Él es mi Señor, yo soy su esclavo. ¿Y qué es lo que hago? Luchar para cuando Dios me dice, Julio, levántate y ponte a orar. ¿Quién te lo está pidiendo? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Quién? Te lo está pidiendo tu amo. Y como tú tienes una relación con tu amo de amor, porque le amas de corazón, porque es un Señor que no se enseñorea de ti de manera cruel como el diablo, sino que te ama de corazón y te llama hijo, pues tú lo obedeces por amor y te levantas, porque te has acostumbrado a vivir más en pos de los intereses de él que de los tuyos propios. Así que eso es un cristiano, alguien que gime, que le duele, que quiere ser revestido, que espera ese día glorioso. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Vayan conmigo a 1 Corintios 15, no sé si se acuerdan que esto lo hablamos, lo predicamos, que dice, a partir del 51, por ejemplo, dice 1 Corintios 15, 51, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dormir significa morir. Está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y miren lo que dice, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, que está hablando del cuerpo de esta casa corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, si como cristiano, si esto lo sabes intelectualmente, pero no disfrutes, no te gozas de esta información que Dios nos da, yo te aseguro, tenemos un problema. Tenemos un problema. Un problema de, yo siempre lo comparo, ¿sabes con qué? Con una radio. Está la antena emisora. Y la antena emisora es perfecta, que es Dios. Y nosotros somos aparatitos que estamos en esta casa. Y pero a veces las frecuencias no estamos muy frecuentados por Dios. No tenemos una frecuencia directa con Dios, por lo tanto, me cuesta oírle, me cuesta entenderle, y como no le entiendo, saco mi propia opinión. Porque no le he oído bien, porque no le he prestado atención. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros ignoramos, damos la apariencia de humildad? No, ¿qué te sabe? Solo Dios sabe. Eso es ignorancia, hermano, no es humildad. Por lo tanto, el conocimiento, hermano, es lo que nos va a librar. Amén. Dice versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Miren, si por un lado Pablo dice, hermano, las tribulaciones que nosotros vamos a vivir aquí no son comparables con la gloria que nos espera. Amén. Y luego explica, ¿por qué? Porque este tabernáculo, esta casa, si se deshiciera, tenemos en Dios una casa permanente, no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Amén. ¡Wow! Entonces yo, como vivo a Dios, ando con Dios y estoy enamorado de Él, me creo todo lo que me dice, pero no intelectualmente, sino espiritualmente, porque las cosas del Espíritu se han de discernir como espiritualmente, no intelectualmente. Por lo tanto, eso es algo tan fuerte en mi vida que lo vivo en todo momento, en las buenas, en las malas, en esta circunstancia y en la otra. Entonces Pablo dice, hermanos, no se desanimen por las tribulaciones
tribulaciones. Más bien porque lo que nos espera, hermano, es glorioso. Y luego explica, porque esta casa se deshace, tenemos en Dios una permanente y demás. Y aquí el versículo 5 dice algo espectacular, y es, mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ustedes saben lo que es una arra, ¿verdad? Las arras es algo que es un pago anticipado para la adquisición de un bien que todavía tú no lo puedes disfrutar, pero una vez que das las arras ya son tuyas, aunque no las disfrutas. Son tuyas, pero no las disfrutas hasta un tiempo. Pero tú ya has dado tus arras, has dado tu señal de pago y eso ya nadie lo puede tocar. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo, la figura es igual. Por eso es importante que un hijo de Dios debe tener el Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve si el Espíritu Santo está ahí? Sí, porque vive como Cristo. No es una fe que dice, bueno, a ver, Jesús, yo creo en Jesús, yo lo creo en Jesús, ¿sí? Creo. Pero el Jesús de la Biblia hay cosas que no las entiendo bien. O hay veces que, ¿cuánto me cuesta obedecer y vivir las cosas de Dios? Eso lo decíamos, lo compartía el martes de oración, creo, o el viernes de Koinonia, ya no me acuerdo. Pero decía, hermanos, miren, ¿saben que los cristianos, miren, lo que tú y yo llamamos cristianos, ¿sí? Hay dos tipos, es decir, hay quien se mueve por cuestiones externas y hay quien se mueve por cuestiones internas. Las cuestiones externas son las que yo voy a la iglesia, puede ser, por ejemplo, y entiendo que hay que ir. Me parece muy bien, me gustan las cosas que dicen, hay buena gente, algunos, ¿no? Son muy majos. Otros dicen, me gusta la música. Otros me dicen, vale, son cuestiones externas. Y es muy probable que si solo se mueve por cuestiones externas, no vendrá sistemáticamente. No habrá un compromiso fiel a Dios con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo, así oraré, Padre mío que estás en los cielos, santificado. No, ¿qué dijo? Padre nuestro. Dios, ¿cómo se muestra? Por medio de la congregación. No, pero es que yo no me llevo. Es que yo no me llevo con Ezequiel, no me llevo con Gerardo. Tú tienes un problema, hermano, que tendrías que conocer el corazón de Dios para poderlos ver como Dios los ve. Pues ¿lo ves con defectos? Sí, pues tú también tienes los tuyos. Pero ellos te aman. Porque conocen a Dios. ¿Entienden? Entonces, las arras, ¿se acuerdan Efesios 1 del 13 al 14? Y vosotros, habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el Espíritu Santo de la promesa? Pentecostés. Por si algunos creen que el bautismo del Espíritu no es otra cosa que no sea la salvación, ¿sí? El Espíritu de la promesa es el Espíritu de Pentecostés que fue derramado por primera vez. Que son las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida para la alabanza de su nombre. Por eso Pablo dice que, y luego sigue diciendo, por ejemplo, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ¿qué? Ausentes del Señor. ¿Por qué? Porque de lo que nosotros vivimos de Dios, ¿saben lo que son? ¿Saben lo que tú y yo vivimos por fe en las cosas espirituales? Son las arras. Son las arras. Estamos conectados con un cordón umbilical espiritual del cielo, pero la fe necesita ser activada, la fe necesita ser trabajada, la fe necesita ser sembrada constantemente, porque en el momento que yo no vivo por fe, mi alma retrocede, no, mi vida retrocede y no agradará a mi alma si retrocediere. Entonces, yo vivo por fe, a Dios no lo puedo ver, no lo puedo tocar, un día lo veré, un día lo tocaré, un día seré revestido de esa gloria eterna, la cual lo veré cara a cara y podré disfrutar. Hoy no puedo, porque estoy ausente del Señor, aunque muere en mí, por fe. Entonces, hay que entender esto, que esas arras del Espíritu, el Espíritu mismo, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y uno puede decir, yo le llamo Señor a Jesús, ¿cómo que no? Mi Señor Jesús, no está diciendo eso, ¿eh? Cuando dice nadie puede llamar Señor a Jesús, ¿sabes lo que está queriendo decir? Que mi vida refleja que el Espíritu, que Dios, hay un señorío de parte de Dios en mi vida. Y hay un reconocimiento de su señorío en mi vida, ¿cómo? Por mi manera de vivir. ¿Dónde está tu tesoro, hermano?
Esto lo hablamos. Y esto es algo que ningún ser humano puede encuadrarnos, decir esto es así, ¿sí? Pero es algo para que reflexionemos todos, hermanos. Porque eso solo lo puedes saber tú y Dios. Yo y mi Dios. Nadie más. Pero si yo como lo considero a Dios, que es mi Señor, y yo como su siervo, a mí Dios me convoca y me dice, Julio, yo quiero que hoy estés aquí a las 5 de la tarde. Y yo a las 5 de la tarde no estoy aquí donde Dios me pide estar, sino estoy allá donde Dios no me pide estar. Entonces, ¿dónde está mi tesoro? Porque donde tú estás es porque tu corazón te guía que vayas allá. Pero si tu corazón te guía para que tú estés aquí a las 5 de la tarde, que es donde Dios te dice que estés a las 5 de la tarde, porque tu corazón es Dios. Perdón, tu tesoro es Dios. Sí, pero yo es que tengo dos señores. No vas a poder servir a dos señores, hermano. Es que yo amo a Dios, pero ¿sabes qué pasa? Mira, tengo muchas cosas en la vida. Tengo esto, tengo aquello, necesito cumplir con esto, con esto, con esto. Y también Dios está dentro de esa ecuación. No vas a poder, o vas a desagradar a uno, o vas a desagradar al otro. Y ese es el problema que tienen las iglesias, que están llenas de creyentes, pero muy poco fieles. Así que vivimos confiados siempre. Vivimos confiados siempre. No, hermano, yo no sé, yo si soy salvo o no, o si lo puedo perder o no, no lo sé, hermano. Entonces no hay confianza. ¿Qué confianza? ¿Qué confías? ¿En qué confías tú? ¿En quién confías? ¿En tus fuerzas? ¿En tus méritos? ¿En tus capacidades? Dice, porque por fe andamos, no por vista. Y ayer estábamos estudiando, y si ustedes observan, ustedes fíjense un detalle, hermano. Todas las cosas que las iglesias, me da igual quién sea, todas las cosas que las iglesias hacen y enseñan, y todas aquellas que no son conformadas con la verdad del Evangelio, observa que tienen que ver con las cosas que se ven. Porque el hombre necesita ver. Eso se llama idolatría. La palabra idolatría significa eidolon latreia, servicio a las cosas que se ven. Y yo soy un buen cristiano, un buen hijo de Dios, pero yo necesito ver. Si sirvo en la iglesia, yo necesito que me den una palmada y digan, ¡wow! Julio, qué bien has servido, qué buen servidor eres. Yo me siento bien. Porque lo necesito ver. Creo en las sanidades. En el fondo, hermano, tú no te interesa que el hermano digo en general, no digo que su hermano se sane. A ti lo que te interesa es ver que Dios obra milagros. Porque si tú no ves Dios obrar milagros, tu fe es sacudida. Yo creo en las profecías, pero tú lo que necesitas es ver que como a ti te cuesta obedecer a la revelación más segura que tenemos, como te cuesta, tú necesitas a alguien que te diga cositas más lindas, cositas que te lleven bien, que tú puedas decir, ¡guau! Esta sí encajan conmigo. En el fondo, hermano, el perro es el mismo. Aunque vayamos cambiándole de collar, el perro es el mismo. Y quisiéramos pintarlo de diferentes colores, el perro sigue siendo el mismo. Amén. Tenemos que cambiar de perro. Amén. ¿Qué significa esto? Cambiar de corazón, cambiar de actitud. Porque si mi pueblo es humillado, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y me buscaren. Pero no está hablando del mundo, está hablando de su pueblo. Así que dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presentes del Señor. Aquí, fíjense qué detalle, qué poco amor tiene este Pablo, que quisiera estar más con el Señor que estar en la tierra, que la tierra está en tanta necesidad. Hermano, hay tanta gente que está tan engañada y necesitan personas para que les abra los ojos y demás. ¿Cómo que dices tú que deseas estar más con Dios que estar con esa pobre gente engañada por el diablo? Hermano, ¿quieren que les diga una cosa? Esto se los puedo asegurar. No solo todos los que estamos aquí, no solo todos los que me están escuchando por la red, sino la inmensa mayoría del ser humano, yo porcentualmente diría el 90% o más, en algún momento de su vida han oído de Jesucristo. Y saben, por lo menos intelectualmente, que Jesucristo vino a este mundo a pagar el precio de la desgracia humana. Sin embargo, eso no ha cambiado nada.
eso no ha impactado en nada. Por lo tanto, hermanos, ¿quieren que les diga algo personal? Si ustedes me preguntan, yo prefiero estar con el Señor. ¿Y eso qué significa? ¿Que lo que se quede se busca en la vida? No, pero se tendrá que buscar la vida. A eso llamamos nosotros pagar el precio. ¿Tú qué quieres? ¿Un pastor para que haga de sacerdote para tu vida, de mediador entre Dios y tú? Pues eso es pecado, hermano, porque Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él, no con intermediario. El único intermediario es Cristo. Así que, en el plano humano, y perdona que sea duro así, pero te tienes que buscar la vida, espiritualmente. Nos tenemos que buscar la vida. Y eso es, en palabras más suaves, tenemos que pagar el precio. Si no pagamos el precio, el maná fue para Israel. Cuando eran niños espirituales estaban en el desierto y no tenían templo. Tenían un tabernáculo andante, pero estaban todavía con una mentalidad de esclavo. Y Dios dice, bueno, les voy a dar el maná, les voy a hacer milagros. Pero una vez que llegaron a la tierra prometida, se acabaron los milagros. Se acabó el maná y se acabó. Entonces, si tú pretendes como cristiano vivir del maná de Dios, la llevas clara. Así que, dice, versículo 10, ya es el último versículo. Fíjense, hermano, que el Señor muchas veces te guía para el lado donde tienes todo un bosquejo. Por eso yo siempre digo, hermano, el bosquejo te debe servir a ti, no tú el bosquejo. Y uno se prepara, pero Dios dice, ahora yo quiero que lleves esta predicación, quiero que digas esto. Pero miren, el versículo 10, que aquí es una promesa que nos debe ayudar para nuestra seguridad de la salvación, hermano. Porque es necesario que, ¿quién es? Que algunos de nosotros, hoy dice todo, es verdad. ¿Cómo que todos nosotros? ¿Acaso no habrá alguno de estos que se pueda perder? Si la salvación se puede perder, ¿cómo que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Se dan cuenta, hermanos, cuando dice, porque a los que justificó, a los que predestinó, esto justificó, a los que justificó, esto glorificó? Está hablando de las moradas eternas. ¿Cómo? ¿Que la misma lista que fueron justificados son las mismas listas que serán glorificados? ¿Cómo es eso? ¿No habrá uno que se pierda por el camino? No, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y la fe, recuerden que es el instrumento. No es la base, es el instrumento. Yo te quiero ayudar económicamente. ¿Y qué uso para ayudarte económicamente? Dinero. Yo no te puedo, si yo te quiero ayudar económicamente, no te doy palmadita y te digo consejos en la vida de cómo tú estás necesitando dinero para comer, toma dinero. Pues si Dios quiere que lleguemos al final de la meta, ¿qué nos da? La fe, que es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, hermanos, que cuando nuestra fe falla, cuando nuestra fe no es tan fe, sino más bien credulidad, entonces ahí donde debemos preguntarnos si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Porque hay muchos crédulos que se retiran y se van. Y los que no conocen la palabra y de estos han apostatado de la fe. No, es que nunca han estado en fe. Han creído en su manera, pero la fe es algo eterna porque permanece para siempre. Pero fíjense, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Ves? Mientras estaba yo en este templo, en esta casa, en esta tienda de campaña, va a llegar un momento que en la misma presencia de Dios me va a reciclar, me va a purificar, me va a santificar. ¿Para qué? Para no estar en la presencia de Dios y ser consumido por su santidad, sino para estar cualificado, porque ahí es donde se va a manifestar realmente lo que somos, porque la salvación se ha de manifestar. Por eso habla en Romanos 8 de esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que este capuchón, esta casa, que está media descascarillada, con grietas, le hace falta cambiar los tejados, tiene humedad de los pobres, las ventanas viejísimas que entra el aire por ahí y demás, un día esa casa será un palacio. Un palacio que huela a perfume, porque no se va a contaminar ni marchitar, será pura.
¿Se dan cuenta? Dice, el tribunal de Cristo sirve para todo aquello que los arminianos demandan de las personas en esta vida. Escucha esto, presta atención a esto. Lo que cualquier cristiano que cree que la salvación se puede perder, automáticamente te demandan cosas, demandan de los creyentes cosas que van a ser satisfechas y van a ser hechas en la glorificación. ¿Me explico? Es decir, si yo todavía no se manifestó todo lo que yo he de ser en esta vida, hijo mío, ten misericordia de mí, todavía no se ha manifestado, todavía estoy luchando con pecado. Yo ya no soy totalmente santo, delante de Dios sí, pero delante de los hombres no. Ten misericordia de mí, porque algún día, de gloria en gloria, yo me iré perfeccionando, y el que comenzó la obra en mí la perfeccionará. Un día se manifestará lo que yo realmente, lo que tú me estás demandando que yo sea aquí, me lo verás en el día de la glorificación. Amén. Y ahí el legalismo, el dogmatismo y todo, porque Dios dice esto. Y ponen cargas pesadas a la gente que no pueden llevar. Porque el hermanito que está peleando en su vida, que la está peleando de verdad y demás, demasiado carga, yugo tiene para encima tú venir y ponerle otra carga encima. ¿Se dan cuenta? Así que, hermanos, cuando Pablo decía acerca de, hermanos, bueno, está haciendo esa comparación del templo y que estamos ausentes del Señor. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es muy importante tenerlo. Conclusión, hermano. Punto número 1. Nosotros tenemos una morada eterna en los cielos. Por lo tanto, debemos vivir en consecuencia de eso. No lo temporal. Hermano, todo es bueno en sí mismo. Pero de las cosas que yo hago, si mi corazón está ahí, se convierte en pecado, se convierte en idolatría. Amén. Porque yo sé que, hermanos, llega el verano, por ejemplo, y claro, llevamos todo el año. Yo siempre alguna vez lo comento, por la climatología de este lugar, pues lluvia, frío, días cortos, y yo me siento viviendo en una cueva todo el año. Todo el año en una cueva, o mi casa, o el trabajo, la iglesia, el trabajo, casi iglesia, porque si sales, ¡ay! Te quieres meter, ¿sí? Llega el verano, ¡ay! Quiero irme a la playa, quiero irme, ¿me entiendes? Y encima tenemos 1, 2, bueno, este año igual posiblemente tendremos 3 meses así que... Y irse, y un domingo a lo mejor tú has trabajado toda la semana y estás cansado, hermano, y un domingo tú dices, hermano, quiero ir, quiero despejar, estoy tal, no pasa nada. Tú te vas con tu familia y disfrutas de tu familia. Pero cosa contraria es que lo hagas todos los domingos, que sea una constante, no solo en verano, sino todo el año. Porque en verano es disfrutar del día, pero en invierno puede ser que tú tengas tus actividades y demás, y coincida con la hora y el lugar donde Dios te está pidiendo estar, y ahí es donde empiezan las luchas. Ay, es que mi corazón está tan dividido que no sé para dónde tirar. ¿Sí? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dicen todos los caminos. Tú y yo sabes una cosa, del día que nosotros vinimos a esta tierra tenemos caminos. Aparte del camino de la vida eterna que es Cristo, tenemos varios caminos. Yo tengo el camino, por ejemplo, mi familia, el trabajo, tengo mis metas, mis proyecciones, mis cosas, y son caminos, son cosas que uno tiene que estar igual. ¿Y eso Dios lo condena? No. Ni siquiera Dios condena al que mi corazón esté en esto, porque ya me estoy condenando a mí mismo, porque no me estoy dando cuenta de lo que es, lo que es disfrutar del tesoro más lindo que hay, que es Cristo. Y me autoengaño, oyendo más la voz del diablo que la voz de Cristo. Punto número 2. La realidad de un verdadero cristiano es que vive la vida gimiendo, con dolor en el alma, pero no dolor del alma porque no has podido cambiar el coche. No dolor del alma porque te gustaría irte de vacaciones a Cancún y te tienes que ir, y yo que sé, a la piscina del barrio. No, hermano. Ese dolor del alma no está hablando de eso.
Está hablando del dolor del alma, es de la injusticia que se está viviendo en la tierra a causa de cómo el diablo está haciendo estragos con esta sociedad, y nosotros que somos hijos de Dios nos da exactamente igual lo que vive el vecino. Yo vivo mi vida, para mi vientre, lo que yo creo, y encima, hermano, yo he oído testimonios de creyentes de decir, yo tenía un vecino que me hizo ruido, por ejemplo, y yo le dije, como buen cristiano que soy, le dije, por favor, que no me haga ruido y más. Pero claro, a la segunda y a la tercera fui, y yo le estaba por dar. Y le dije 4 cosas y demás, porque soy cristiano, pero no tonto. Necesita conocer a Dios en el Espíritu. En el Espíritu, no en la letra, en el Espíritu. Yo esto lo viví, yo lo viví en carne propia. Llevaba 2 días de creyente y Dios me pegó un rapapolvo que me dejó humillado, llorando con un poseso, porque fue un espejo. ¿Ves? Esto eres tú, Julio. Eso sí, sí. Ha florecido, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es ahí que cuando uno está en Cristo, uno se humilla y dice, Señor, no quiero más, no quiero más, no quiero más, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Entiendes? Entonces, y es así, hermano. Así que gemimos. ¿Por qué gemimos? Gemimos, hermano, por esa nueva Jerusalén. Miren, ya este es el último, en Apocalipsis, este pasaje me encanta. Me encanta. Miren lo que dice Apocalipsis 21. Dice, vi un cielo nuevo, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Escuchen estos términos. La nueva Jerusalén, la ciudad eterna, es la casa de Dios que nos espera. La iglesia, cuerpo de Cristo, será llamada Nueva Jerusalén. Y como decía Pablo, que yo quiero ser revestido y no desnudado, ¿cómo será esa novia? Ataviada, vestida, pura delante de Dios, porque estaremos vestidos conforme a la imagen de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Ves? La casa de Dios, el templo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima. ¿Por qué? Porque las lágrimas que los verdaderos hijos de Dios habrán derramado en la tierra serán por causa del reino de Dios, no por causa de la vida egoísta que a uno le gusta vivir en esta tierra. Dios no va a enjugar ninguna lágrima que se me haya derramado a mí por como le decía, estoy llorando. ¿Por qué llora, hermano? Porque quiero cambiar el coche y no puedo. ¿No? Esa lágrima Dios no la va a enjugar. Va a enjugar, ¿por qué estás llorando, hermano? ¿Por qué estás triste? Estoy triste porque veo, cada que enciendo la televisión, veo a mi vecino, veo a la gente, y Dios está haciendo estragos con ellos, con mentiras y demás. Y me siento tan impotente. Y a veces, hermano, es tan la impotencia que uno siente que tienes ganas de irte. Tienes ganas de irte. Tienes ganas ya de disfrutar de la presencia de Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte. ¿Ves? Porque la muerte será absorbida por la vida. No habrá muerte. Dice, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque las primeras cosas pasaron. Y en tercer lugar, hermano, todos nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo si eres verdaderamente hijo de Dios. Algunos creen, yo lo creía, ahora no, que habrá 3 juicios diferentes. El juicio del gran trono blanco, el juicio de las naciones y el tribunal de Cristo. No, hermano, es el mismo. Mi punto de vista es el mismo juicio, que se le da 3 nombres distintos. Porque ahí se desatará y se desemboscará, o sea, habrá de todo. Las naciones serán juzgadas, la gente será juzgada, ahí estará la iglesia en el tribunal, Cristo como nuestro abogado, Padre como nuestro juez. De ahí que nosotros estaremos juntos con los impíos y los veremos a ellos. Y por eso dice Dios, en el mismo juicio apartará a su iglesia
las ovejas de las cabras, porque será el mismo juicio y Él apartará. Por lo tanto, hermano, todos nosotros, ¿por qué se le llama tribunal de Cristo? Porque si de la misma forma que tú hoy te presentas a un juez porque has sido acusado de asesinato, de doble asesinato, para rematarlo más, y te presentas al juicio sin abogado, así te va a ir. Pero si aun siendo culpable, al haber sido justificado, nos presentamos al juez con un abogado, que es Cristo, ese mismo juicio para nuestra vida será muy distinto para aquellos que tengan que iros de aquí, hacedores de maldad que nunca conocen. Iros al fuego eterno y al crujir de dientes, al lloro y al crujir de dientes. Amén. Así que, hermano, ¿ha podido estar un poco más esperanzado? Si eres hijo de Dios, te tiene que provocar esperanza lo que hemos hablado. Si dudas que eres hijo de Dios, te tiene que traer preocupación. Y si tú consideras que no eres hijo de Dios, te tiene que traer temor y miedo por de lo que te espera. Si eres un poquito consciente de todas estas cosas que son una realidad. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, la voluntad tuya, Dios mío, es que ninguno se pierda, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Y la verdad, Señor, que necesitamos arrepentirnos todos los días, Señor. Y que enséñanos a vivir puestos los ojos en ti, Dios mío. Enséñanos a vivir, Señor, esperanzado en las cosas. Como dice tu palabra, que nos salvaste no por obras de justicia, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Que nuestra fe, nuestros ojos estén puestos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Dios mío, Señor, tú nos has llamado a esperanza. Enséñanos a vivir conforme a esa esperanza, Señor. Y perdónanos cuando cuestionamos o dudamos de la calidad, la cualidad y el poder de tu salvación en nuestras vidas. Que muchas veces dudamos, Señor, si la podemos perder o no. Y eso es pecado delante de ti, Señor. Y un día esto tendrá que ser pasado por el tribunal de Cristo o pasado delante del tribunal tuyo, Señor, en la cual serán juzgados todos los impíos. Mi Dios, te doy las gracias porque yo tengo la certeza, la convicción, Señor, como es la fe, de saber, Dios mío, que yo estoy contigo y que estaré contigo todos los días de mi vida, porque tú prometiste estar todos los días de mi vida hasta el fin de los tiempos. Y te quiero dar gracias y pedirte que nos ayudes a vivir conforme a la fe que emana de tu palabra y no conforme a la fe que emana de nuestra concupiscencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya.